Bienvenido a tu radio Eugenio Espejo del Colegio de Periodistas de Pichincha. Es así como nosotros te damos la más gratificante bienvenida para que formes parte de esta hermosa comunidad. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de sus productores. La radio Eugenio Espejo presenta todos los jueves de 8:30 a 9:30 La Esquina de mi Barrio, que contará con noticias, comentarios, entrevistas en vivo, interacción comunitaria, todo lo que debemos conocer. Les espera su anfitrión, el magíster Franklin Chávez Vallas. Si la prensa es cátedra, el periodista tiene que ser maestro. Si la prensa es tribuna, el periodista tiene que ser orador. El maestro y el orador no pueden hablar sino para defender el bien. Los discípulos de los periodistas son los ciudadanos de toda la nación. José María Velasco Ibarra. Es tiempo de interactuar con la comunidad. La Esquina de mi Barrio les da la más cordial de las bienvenidas. Aquí iniciamos el programa de hoy. Amigas, amigos, audio, video oyentes de la Esquina de mi Barrio, bienvenidos esta mañana fría que tenemos acá en la capital ecuatoriana para iniciar esta emisión de la Esquina de mi Barrio el día de hoy. Gracias por estar con nosotros. Hoy que contamos jueves 27 de marzo del 2025. Qué bueno que nos acompañen. Un saludo cordial a todos. Gracias, su presencia es muy importante. A los amigos video escuchas que están con nosotros esta mañana. Para iniciar el programa La Esquina de mi Barrio, he de hacer una pequeña reflexión nada más. Y es que las motocicletas con 2 ocupantes, a través de la norma correspondiente, ha sido prohibido. Hace tiempo atrás se dio esta restricción que al menos en Quito no pueden circular motocicletas con 2 ocupantes, particularmente varones. Lamentablemente son quienes están cometiendo desafueros, asaltos, robos y todo tipo de delitos en Quito, particularmente hablando de nuestra capital ecuatoriana. Los agentes de tránsito, lamentablemente, en muchos de los casos se hacen de la vista gorda y no proceden de acuerdo a la ley. Igualmente, la policía, que en estos temas tampoco interviene. Y todos los días vemos cómo se producen delitos cometidos por motociclistas que van en pareja, particularmente varones, lo cual, reitero, fue prohibido. Hace un tiempo atrás circulaba yo desde la Vencedores de Pichincha hacia el sur y al dar el giro a la izquierda, en la Rodrigo de Chávez, ante la luz roja del semáforo, detengo la marcha de mi automotor. Y a un costado, más bien diagonal a la posición donde yo me encontraba, en mi lado izquierdo, estaban 2 individuos en una moto. Primero, sin casco, y segundo, sin ser discriminatorio, ni tampoco reduccionista, ni nada que se le parezca. Vi que estos 2 individuos estaban parqueados y me pareció que no tenían una buena presencia, como se podría decir, tenían una mala catadura. Y estaba un agente de tránsito al frente. Yo le hice luces indicándole sobre la presencia de estos 2 individuos para que proceda, porque primero estaban sin casco y segundo, a mi parecer, tenían algo de sospechosos. El señor de tránsito se hizo el que no me vio, se dio la vuelta, se cruzó la acera y no hizo absolutamente nada. En estas condiciones, lamentablemente, los ciudadanos estamos desprotegidos. ¿Por qué?
ni en esos casos la policía, ni los agentes de control de tránsito hacen absolutamente nada para prohibir que dos individuos viajen en motos, particularmente si son varones. Amigas, amigos oyentes, hasta acá la introducción de la esquina de mi barrio de hoy a través de la radio Eugenio Espejo del Colegio de Periodistas de Pichincha. Muy bien, amigas, amigos video oyentes que están conectados este instante con la radio Eugenio Espejo del Colegio de Periodistas de Pichincha y la esquina de mi barrio. Hoy tenemos ya a nuestro invitado. Se trata de el doctor Anthony Pasantes. Él es psicólogo clínico con quien vamos a tratar varios temas, pero para iniciar el conversatorio de hoy, trataremos sobre el bajo rendimiento escolar, particularmente de niños y adolescentes. Gracias por estar con nosotros, Anthony. Bienvenido a la esquina de mi barrio de la radio Eugenio Espejo del Colegio de Periodistas de Pichincha. Muchas gracias por la bienvenida. Buenos días con todos. Bueno, sí, en general, como veníamos conversando un poquito ya, el tema del bajo rendimiento se podría entender desde muchos enfoques, ¿no? Principalmente, o sea, dentro de lo que es la psicología como tal, se estudia este tipo de comportamiento como un fenómeno el cual es la causa de varios factores, ¿ya? De estos factores, o sea, digamos como que los más destacables, por así decirlo, o sea, está mucho el contexto como tal, en donde se va desenvolviendo, ¿no? No solo el tema del contexto académico, el contexto escolar, sino también el contexto familiar, ¿sí? Y también factores, o sea, a nivel ya personal. ¿Podemos un poco especificar o delimitar en primera instancia bajo rendimiento de los niños en las escuelas, para luego ir un poco también hablando sobre el bajo rendimiento de los adolescentes, que supongo no tienen que ver con factores parecidos, pero las especificidades son diferentes? Sí, en efecto. A ver, por así decirlo, digamos, en los niños, obviamente por la edad, están en proceso de desarrollo, ¿sí? Entonces, obviamente como que son más susceptibles a diversos cambios. Por ejemplo, el día de ayer justo estaba observando algunos estudios, por ejemplo, en el tema del uso de pantallas, ¿sí? El tema del uso de dispositivos móviles, videojuegos, incluso televisión, cómo de alguna manera había como una asociación, ¿sí?, al bajo rendimiento, que obviamente tampoco vamos a satanizar tampoco el uso de estos dispositivos, que suelen ser herramientas muy útiles, ¿no? Pero sí es lo que sí estaba asociado era con el tema de los hábitos, ¿no? ¿En qué sentido? En el sentido, por ejemplo, en los niños, que el uso de estos dispositivos o videojuegos como tal suele hacer desplazar, ¿no es cierto?, lo que son las horas de sueño. Y el sueño, claro, obviamente es bastante importante para consolidar el tema de la memoria, el aprendizaje. Y lo que hace, claro, que no haya un adecuado, por así decirlo, mantenimiento de funciones cognitivas, ¿no? En lo que son la memoria, la atención, percepción, inteligencia, todo esto, ¿no? Entonces, al no haber esto por este uso, por los malos hábitos que muchas veces en casa tal vez no podemos poner límites, ¿no es cierto?, a los niños, o son límites no tan firmes como tal, puede llegar a suceder esto, ¿no? Entonces, como digo, encontraron esta asociación entre el bajo rendimiento y como que el uso de pantallas, que si bien es cierto, como digo, no es por satanizar, pero sí tenía que ver cuando no había como un adecuado uso más que todo. El tema de los hogares disfuncionales, el tema de que, por ejemplo, el padre no se encuentra en casa, la madre hace las veces de padre y madre, o peor aún, en los casos en que los niños están al cuidado de los abuelos. ¿Eso también tiene alguna incidencia para que haya bajo rendimiento escolar por parte de los menores? A ver, realmente, o sea, el tema familiar es bastante complejo, ¿no? Ahora tenemos diversas familias como tal.
Yo creo que la sociedad ecuatoriana igual, como latinos que somos, siempre hemos tenido el colectivismo. Entonces, la mayoría de nuestra crianza siempre influye no solo los padres, sino también abuelos, tíos y demás. Obviamente hay casos y casos, ¿no? No siempre es igual, pero va a depender mucho más bien de el adulto encargado, por así decirlo, o sea, la figura encargada de que esto sea funcional, por así decirlo, que haya una dinámica funcional dentro de la familia, ¿sí? No siempre quiere decir que, claro, por el hecho de no haber uno de los dos padres o que sea criado por los abuelos en general, no quiere decir o no hay una relación directa, por así decirlo, en el tema del bajo rendimiento. Lo que sí está más bien, o sea, que tiene más que ver con el bajo rendimiento, es que lo que puede estar afectando, digamos, en este caso sería como la calidad del tipo de relaciones, ¿sí? Más que el tiempo que el tutor o adulto mayor o el representante del niño esté con él, depende de la calidad del tiempo que le pueda otorgar en el acompañamiento con el niño, ¿verdad? O sea, claro, es la calidad, claro, de estar con la persona, ¿no es cierto? La calidad del vínculo relacional, o sea, de esta, llamémoslo como nutrición afectiva, ¿sí? Que recibimos todos los seres humanos. Entonces, sí, o sea, eso sí, de alguna manera es un factor importante, ¿no? O sea, la calidad, también en enseñanza, aprendizajes de valores, por ejemplo, lo que hablaba anteriormente también de los buenos hábitos, ¿no? Que haya como esta crianza, ¿sí? Que sea muy firme, que también sea afectiva, obviamente, ¿sí? O sea, sin irnos tampoco a los extremos, sino que ser como más, que sea algo más oportuno. Ya. El entorno que tiene que ver, cómo el entorno influye en el comportamiento de los niños en la parte psicológica para que ese comportamiento desemboque en un bajo rendimiento escolar. O sea, ¿cómo influye el entorno? A ver, al hablar de entorno, claro, no solo nos referimos al entorno familiar, ¿no? Como ya estamos hablando. Entorno familiar, hablamos social. En el entorno social y más que todo también el entorno escolar, ¿sí? Exacto. Las escuelas también juegan aquí un papel bastante importante. ¿En qué sentido? Por ejemplo, diversos estudios también señalan que existe un bajo rendimiento directamente relacionado con el tema del acoso, lo que es el acoso escolar, ¿sí? Entonces, claro, entornos en donde yo estoy constantemente vulnerable, ¿no? O estimulado por estos factores de violencia escolar, ¿sí? O acoso escolar. Entonces, claro, detona lo que es ansiedad, estrés, ¿sí? Que son, más bien, llegan a ser como, en la forma en cómo se presentan, son como obstáculos, ¿sí? O obstaculizan más que todo un buen rendimiento académico, ¿sí? Entonces aquí las escuelas juegan un papel importante. Obviamente es algo bien complejo, es algo muy como transversal, por así decirlo, en donde juega un papel importante tanto la familia como la escuela. Entonces, claro, para que tratar de evitar, por así decirlo, que exista este tipo de fenómenos o conductas, como que se quiera llamarlo, entonces, claro, hay que tomar papel en el asunto. La parte académica, digamos la relación, más que la académica, la relación personal existente entre el niño y el maestro o maestra, por ejemplo. Pues por supuesto que sí influye, ¿sí? Creo que justo estaba el día de igual, hemos reflexionado bastante de este tema y hoy por hoy creo que también está en auge todo el tema de la inteligencia artificial y todo este tipo de cosas, ¿no? Y como que siempre hay este miedo del reemplazo de algunas profesiones por el tema de la inteligencia artificial. Y bueno, no solo, incluso incluye hasta mi profesión, por ejemplo, y de muchas otras. Claro. Y en eso también entra también el sector educativo. En ese sentido, claro, empezamos a pensar de que, claro, una inteligencia artificial tal vez nos reemplace y empiece a enseñar mejor que nosotros y todo. O sea, muchas personas lo piensan realmente, literalmente lo piensan así, pero no va tanto por ahí. Y yo creo que más bien aquí el papel un poco del docente es como que tiene que cambiar hacia
un sentido más orientativo y de guía, ¿no? Como tutoría, por así decirlo, ¿no? En donde Más de acompañamiento. exactamente, como Antes que... acompañar al aprendizaje. Exacto. Ajá, sí. Antes, más el acompañamiento antes que el otorgamiento de conocimientos. Exactamente. Porque el conocimiento... Lo podemos tener en la tablet, en el Exactamente. celular, en la computadora, en el TikTok, por último, ¿no es cierto? Claro, obviamente, bien utilizado una red social, pues sacas un montón de beneficios, pero más allá de eso, o sea, ¿cómo se relaciona esto con el tema del bajo o alto rendimiento, ¿no? Correcto. En el sentido de que, claro, el acompañamiento activo, ¿sí? En la obtención del aprendizaje, hace que, de alguna manera, pueda fluir de mejor manera este proceso de aprendizaje, ¿no? En el niño. Entonces, obviamente, claro, si está el tutor, le va a ayudar a discernir en qué tipo de conocimiento es más válido que otro, por qué analizar esto, por qué no. Orientar, guiar el conocimiento que adquiere el niño, en este caso hablando de los niños, a través de redes sociales, a través de inteligencia artificial. ¿De qué manera nosotros, al margen de lo que significa la evaluación que se da en las instituciones educativas, de qué manera nosotros, desde la parte psicológica, en su caso, por ejemplo, se puede establecer bajo rendimiento o no? A ver, no sé si entendí la pregunta. A ver, aparte de lo que significa, al margen de lo que significa la evaluación que se da en las instituciones educativas, ahí se establece quién tiene el puntaje, ¿no? El puntaje, exactamente, quién tiene alto o bajo rendimiento en la evaluación educativa. Aparte de eso, desde la parte psicológica, ¿cómo se puede establecer el bajo rendimiento o alto rendimiento? O sea, como indicadores que me digan que este niño tal vez tenga bajo o alto rendimiento. Ok. Bueno, porque lo tradicional es que la institución, el profesor ponga la nota de 1 a 10. Es lo tradicional. Entonces, lo que me refiero es, desde la perspectiva psicológica, ¿qué se establece como bajo rendimiento o no? Ya. A ver, es complicado, sí, hablar de bajo rendimiento académico porque realmente... Claro, exactamente, eso quería decir. Exactamente, ajá. Porque claro, o sea, realmente aquí los que intervienen son la institución educativa como tal, ¿no? Ellos son los que se encargan de evaluar cuál es el bajo o alto rendimiento. Igual la parte psicológica se basa exactamente, estrictamente en las condiciones evaluatorias que tiene la institución o el sistema educativo. No como tal, sí. No es como que, claro, la psicología tenga que evaluar la calidad educativa, perfecto, por así correcto, decirlo, ¿no? correcto. Sino que más bien es un factor que interviene en el momento del aprendizaje, ¿sí? El momento que se determina que un estudiante, un niño, hablando de los niños en este caso, tiene bajo rendimiento a través del sistema educativo, ahí interviene la psicología. Exactamente. Correcto. Ajá. En esos casos, lo que se hace, obviamente, no, por eso también hay el tema del DESE, ¿sí? Lo que es el Departamento de Bienestar Estudiantil, Orientación Estudiantil, como quieran llamarlo. Claro, están estos profesionales encargados para ver qué casos en específico están teniendo bajo rendimiento y a qué causas se deben, ¿no? Obviamente hay que analizar si es que, digamos, es algo del entorno educativo, por ejemplo. Sí, de estos factores que hablábamos del acoso escolar, que es uno de los principales. Hay más, obviamente, pero es uno de los principales. Si es que es un factor del entorno familiar o si es un factor ya netamente del niño, ¿sí? Que ya se deba, qué sé yo, a un tema de problemas de aprendizaje. Correcto. Que se deban a problemas ya neurológicos, por ejemplo. Entonces, claro, hay que descartar. Entonces, por eso cada caso es muy particular. Entonces, hay que entenderlo dentro de su contexto subjetivo para poder manejarlo, ¿no? Y abordarlo desde otra... Y desde el estudio que hace el DS, se establecen precisamente los estudiantes, comillas, ¿no? Considerados normales, los estudiantes N2, N3, que son los que tienen dificultades de aprendizaje y son los que requieren una atención mucho más específica por parte del docente y por parte de las autoridades del colegio, particularmente hablando del DES. El estudiante N3, que es un niño, hablando de los niños, que tiene alguna dificultad, algún problema para el aprendizaje. Entonces, ahí supuestamente interviene el DS, el maestro o la maestra tiene que darle otro tipo de tareas
facilitar las tareas, simplificar las tareas para ese estudiante. Ya, a ver, bueno, tengo yo un conflicto con el tema de término normalidad, ¿no? En general, todos los psicólogos. Bueno, no sé cuál sería claro, el término. no se preocupe. Claro, más bien se entendería como necesidades educativas especiales. Exacto. ¿Sí? En ese sentido. Son los estudiantes de NE, se llama. Exactamente, NE. Ahora, más allá de darles especial atención, obviamente que hay que darles especial atención, y más allá también de cambiar o simplificar, entre comillas, como digo, vuelvo a mencionar el tema del avance de la tecnología como tal, que es una herramienta muy útil para reducir las brechas, ¿sí? De los grupos vulnerables, por ejemplo, niños con discapacidad, ¿sí? En general con igual necesidades educativas especiales y todo eso, nos ayuda a reducir bastante la brecha y más que todo homologar a todos en un mismo estándar, por así decirlo, sí, nos ayuda a reducir muchísimo. Entonces, en ese sentido, claro, a través del uso de estas herramientas, los maestros, las instituciones educativas, lo que pueden hacer es crear una nueva forma de aprendizaje, ¿no? Correcto. Que esté un poco más adaptada también para estas nuevas generaciones. ¿Sí? Entonces, yo lo que siempre digo es que más allá de que, de nuevo viene la controversia, ¿no? Entre la inteligencia artificial y lo que representa mi trabajo, entonces más allá de pensar en que una inteligencia artificial me pueda reemplazar a mí como maestro o como otro profesional, yo debería saber cómo utilizar la inteligencia artificial para adaptarla a mi trabajo. Correcto. En ese sentido. Hay una tendencia últimamente en donde el maestro, en general, está en condiciones o estaría en condiciones también de atender esos casos con alguna especificidad, con alguna necesidad de aprendizaje. Y he escuchado yo a los maestros que se quejan de justamente eso. Dicen, yo realmente no sé, por ejemplo, un estudiante hiperactivo, un estudiante que tiene algún tipo de problema en el aprendizaje, etcétera, pero que a la misma vez es un estudiante que se pone de pie, molesta al compañero y todo eso. Entonces, los maestros, he escuchado a los maestros que dicen, pero si tengo 40 estudiantes, 35, 40 estudiantes, en algunos casos más, ¿cómo hago para atenderle a él? Si le atiendo al estudiante que requiere una especificidad en el aprendizaje y el resto me hace bullying, el resto comienza con la indisciplina y todo eso. Entonces, la nueva tendencia define que los maestros deben estar preparados para atender también esos casos como los demás. Sí, o sea, yo creo que es algo bastante complicado, ¿no? Porque también vamos a ver que el tema también de la preparación como docente no se da en todas las instituciones, ¿no? Exacto. Sí, entonces, si bien es cierto... O sea, que se requerirían docentes especiales para atender esos casos. Exactamente, o sea, tal vez ahí hablaríamos de que tendría que avanzar de alguna manera también el tema de la docencia, ¿no? Como a través de más estudios, el aprendizaje de otras habilidades, ¿sí? Que se puedan... Ajá, exactamente, otras destrezas como tal, para que puedan de alguna manera ajustarse también a estas condiciones de ahora, porque realmente creo que uno de los trabajos más agotadores que uno puede tener es ser docente, claro, ¿sabes? Claro. Y debería incluso garantizarse también muchos factores de ahí también, ¿no? Para que se pueda dar el trabajo, ¿no? Tal vez ahí mi sugerencia es que en sí, porque yo lo que he visto, Vivone, que tal vez puede ser un poco controversial, no lo sé, el tema de los DESES es que tiene que haber mucha más participación, aparte de la empatía, obviamente, ¿no? Mucha más participación en como tal en el entorno escolar. Siento que muchas de las instituciones a veces tienen estos departamentos no tanto con la intención de generar como tal este cambio, ¿no? ¿Sí? O a poner atención un poco a las necesidades educativas, sino más bien como para cumplir un requisito, ¿sí? Entonces hay mucha dificultad de los profesionales, tanto educativos, ¿sí? Y hablando ya desde la psicología educativa como tal, para poder integrarse en el mismo sistema académico, ¿no? Sin que también, a veces he visto también docentes que
suelen hasta ofenderse porque es como, claro, me están cambiando mi metodología. Y obviamente no se cambia la metodología, lo que se cambia es básicamente aquí el acceso al currículum, ¿no? Como tal, o sea, se está haciendo más accesible, ¿sí? Entonces, por eso también como que me genera un poco conflicto la palabra simplificar, porque, claro, cuando oímos simplificar es como, le estoy haciendo más fácil, ¿no? Pero en teoría, realmente ahora cómo funcionan los niños, ahora sí, estas nuevas generaciones, es básicamente a través de tutorial, ¿no? Es como, ok, a ver, tengo una generación que se crió con el acceso a la tecnología, ¿sí? Con el tema del acceso a muchos videojuegos, ¿ya? Correcto. Entonces, la forma en cómo ellos aprenden, ¿sí? Cómo obtienen información es totalmente diferente a la que nosotros obtenimos de nuestro tiempo, ¿no? Y bueno, me hablo yo también que soy un millennial, que estuve en esa brecha de esto un poco más analógico a lo digital, por así decirlo, ¿no? Pero en efecto es así. Entonces, es como que, claro, más allá de simplificar es facilitar, ¿sí? Creo que es una palabra un poco más, que se adecua un poco más, en el sentido de facilitar el acceso al conocimiento, más no el conocimiento, ¿sí? Eso es, creo que la diferencia. Una interesante charla con el doctor Anthony Basantes, hablando en este caso de psicología educativa. Y realmente me siento bastante satisfecho de conversar con Anthony sobre estos temas, tomando en cuenta que también soy docente secundario, y pues de alguna manera esto está en mi diario vivir. Hay temas, por ejemplo, para concluir el tema de los niños, de los menores de edad. Últimamente se han dado muchos casos de denuncias contra docentes, denuncias injustificadas, denuncias que no son más que mentiras. Hay casos en donde, por ejemplo, la profesora le reprende al estudiante por utilizar ese término, o le orienta al estudiante, y el estudiante le amenaza: verá profesor, si me sigue molestando le denuncio. Y se dan esos casos. ¿Y qué pasa con el docente inmediatamente separado? Al docente le separan, a la docente le separan a cumplir otras funciones. Ha sucedido. Yo he sido testigo de esto. Entonces, ¿cómo podemos hacer que el estudiante repare en lo que va a hacer? Analice lo que va a hacer, tenga un conocimiento mediano de lo que va a hacer, porque se puede dar un caso, por ejemplo, varios, en donde el estudiante, el niño, la niña, le denuncia al maestro y la denuncia resulta falsa, como sucede en la mayoría de casos. Y el docente no se queda y hace una contrademanda, como sucede. Entonces, ¿de qué manera podemos orientarle al estudiante, al niño en este caso, para que obvie ese tipo de amenazas y ese tipo de reacciones automáticas, inmediatas que tiene? En efecto. A ver, yo creo que un gran problema de todo esto es que es algo que en las instituciones educativas no se habla mucho, ¿sí? Exacto. Es como un tema que lo tratan como, llamémoslo tabú, de forma descriptiva, ¿no? Y obviamente hay instituciones mucho que se les dificulta tratar con este tema, ¿sí? Porque es escandaloso como tal, ¿no? Cuando lo escuchas en cualquier lado, un tema de violencia, de acoso escolar, un tema de denuncia contra un profesor, de que y también es violencia. Exactamente. Puede llegar a violentar, obviamente, a la persona en caso, como usted me menciona, de esto de que es falso. Entonces, en ese sentido, claro, es algo complejo que no se trata, no se habla, y al no hablarse, ¿sí? Hace que, claro, el estudiante no entienda cómo funcionan también estas cosas, ¿sí? Cómo funcionan estos procesos de denuncia, que obviamente trata de garantizar, ¿sí? La protección a todos, como tal. Exactamente. Entonces, aquí vamos también a poner como tal el tema del acceso también a información. Entonces, como no hablo de esto en la escuela, no se habla en la escuela, porque es un tema, una vez escuché este adjetivo, es engorroso, ¿no? Hay muchas personas que no, a mí me parece engorroso tratar con esto, y las instituciones como tal, incluso cuando hay escándalos de violencia, y tratan de
que se sepa, pero que no se sepa quién fue, ¿sí? Entonces, gastan más como recursos, tiempo en que no se sepa que tratar realmente el problema real muchas veces, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo? Por eso es que hablo de que sí debería haber una participación más activa de los DECES, porque los DECES son encargados de este tipo de problemáticas como tal. Entonces, claro, como digo, el acceso a la información que tienen los niños, ¿no es cierto? Al no hablarse, yo accedo a la información, qué sé yo, veo TikTok, veo YouTube, veo redes sociales, el contenido que consumo, entonces me hablan acerca de que, claro, yo como niño tengo derechos y ellos no pueden hacer eso. Entonces, claro, puede ser que, ¿cómo está llegando esta información? Yo como adolescente, como niño, entonces, claro, yo digo, ok, él no puede violentarme, pues que en efecto es cierto, pero de alguna manera el niño o el adolescente o el estudiante puede llegar a tergiversar el uso de este recurso que garantiza sus derechos, ¿no? Entonces, ya hablando a nivel de cómo podríamos hacer para evitar estas cosas, yo creo, ¿sí? Desde mi punto de vista y lo que he visto, sería que se hable más de estos temas, ¿no? De que apenas el estudiante ingrese, se empieza a hablar, a ver, miren, ustedes como estudiantes se les garantiza el derecho, ¿sí? De ser protegidos, nadie puede abusar o irse. Pero tienen que cumplir sus obligaciones. Tienen que cumplir sus obligaciones y este es el reglamento, ¿no? Entonces, las formas de socializar el reglamento, qué sé yo, a través de un código QR, a través de, no sé... Códigos de convivencia. Exactamente, pero claro, sea igual, de nuevo, al material que al niño pueda ayudarle. Entonces puede ser, qué sé yo, abrir un club de periodismo y hacer un canal de TikTok solo de la escuela y decir, miren, esto es el reglamento, ¿no? El reglamento, puedes hacer esto y demás. Cuidado que en el caso de que la denuncia sea falsa, tú también vas a tener una sanción, ¿no? Entonces, que sepan cuáles son las consecuencias para que ellos también empiecen a medir qué tipo de conductas están bien, qué tipo de conductas están mal. Y que esto constantemente sea reforzado con los profesores, con información. Exactamente, con información, como digo, con los profesores mismos, que se tomen, o sea, ese tema, o sea, con más seriedad, que se hable más de este tema. Porque claro, si no se habla, entonces voy a permitir también que existan estos abusos de forma indirecta, ¿no? Como daño colateral. Claro. Y lamentablemente ha llegado a estas instancias. Y obviamente, claro, sin dejar de considerar también aquellas denuncias que también han sido verdaderas, ¿no? Así es. Que también las hay, por supuesto. Por supuesto. Hablábamos justamente de que el docente en estos momentos, en esta etapa, debe de ser un orientador del conocimiento que adquieren los estudiantes. Correcto. Hablando de los adolescentes, ellos tienen mucho más acceso a la información, precisamente por su edad y todo. Pero lamentablemente se da el caso de que en los colegios fiscales, particularmente, no hay internet. ¿Cómo enseña el maestro ahí? El maestro tiene que seguir a lo tradicional, dando su clase con el pizarrón, con la tiza líquida, de cuando en vez lleva su computadora, la conecta, algún equipo audiovisual para que los estudiantes de alguna manera puedan ver la proyección que presenta el profesor. Sí, la tecnología realmente en los establecimientos fiscales tiene una falencia enorme. Sí, en efecto. A ver, el día de ayer igual justo estaba revisando algunos datos con este tema y cómo la pandemia de alguna manera también cambió la forma en cómo damos clases como tal, ¿sí? Y estaba viendo, al menos aquí en Ecuador, se contaba que solo el 50 o el 60%, algo así, de instituciones contaba con, no hablaba si eran públicas o privadas, ¿no? Más bien solo lo hablaba de forma general, solo el 50 o 60% contaba con acceso a tecnología, ¿sí? Y que, claro, obviamente aquellos que no tenían se les dificultó muchísimo, ¿no? Y claro, el conseguir por medio de forma privada, ¿no? Cada familia un dispositivo, al menos electrónico, un celular, lo que sea, para poder recibir sus clases. Entonces fue bastante dificultoso en ese sentido. Y yo creo que más bueno, ahí ya debe tener también un papel el gobierno, obviamente, autoridades políticas como tal para qué hacer ante esta problemática, porque es una necesidad hoy por hoy. Ya no estamos hablando de que el acceso a la tecnología, ¿sí? O dispositivos más que todo, es un lujo, ¿no? Estamos hablando de que ya es una necesidad, ¿sí? O sea, el celular, o sea, y el smartphone como tal,
Sí, puede sonar como, antes sonaba como un lujo, ahora más bien es una necesidad, es una herramienta diaria que todos deberíamos disponer. Obviamente, claro, ya va a depender de cada familia, ¿no? Y la forma en cómo se haga el ingreso, la socialización en los nuevos dispositivos, porque tiene también, el mal uso tiene consecuencias. Pero ya centrándonos solo en la parte educativa, pues sí, o sea, en efecto, se debería garantizar ese uso. No sabría decirlo cómo, pero por ahí se me ocurre, no sé, en caso de que no haya, ¿no es cierto?, en aquellas instituciones, se podría buscar ayuda de externos, ¿sí? Como ONGs, fundaciones, exactamente, que ayuden a desarrollar particularmente a estos profesores en aquellas instituciones que no hay la tecnología, qué técnicas podrían ellos aplicar, ¿no es cierto?, para reducir esta brecha, ¿no? Porque como digo, o sea, la ventaja que nos da los dispositivos de la tecnología de ahora es que nos ayuda a reducir esta brecha entre, claro, las necesidades educativas especiales, personas con discapacidad, ¿sí? Con las personas que no tienen discapacidad, ¿no? Y que el acceso a la educación sea accesible como tal, no valga la redundancia. Y claro, en estos casos sería más bien el manejo de técnicas, el recurrir a terceros, la garantización de estos derechos, ¿sí? O sea, eso no hay que descartarlo por nada. Aparte de lo que implica el bajo rendimiento escolar, hablando en el caso de los adolescentes, en las instituciones de educación secundaria, aparte de eso se da otros temas, otros factores, que son, por ejemplo, el consumo de alcohol, más aún, o peor aún, el tema del consumo de sustancias ilícitas, que desde luego redundan también en el bajo rendimiento escolar. Y yo decía al inicio que los adolescentes, hablando ya de ellos, en este caso son tutorados o tutoriados por sus abuelos. Padre fuera del país, la madre trabajando durante todo el día, el adolescente se encuentra solo en su casa, accediendo a través de la computadora, a través del celular, a cualquier tipo de información. Los abuelos son completamente desconocedores de los temas de la tecnología, y ahí tenemos un riesgo, tenemos un peligro enorme. ¿De qué manera podríamos de alguna forma prevenir ese tipo de casos? Creo que un enemigo en general, o sea, de malas decisiones es el tiempo libre muchas veces, ¿no? Y ojo, no quiere decir que tener tiempo libre como tal sea algo malo, ¿ya? Un poco quiero romantizar esto, sino más bien en el sentido de qué importante es tener como una formación integral, ¿sí? Cuando eres pequeño, cuando eres niño, cuando eres adolescente, ¿no? ¿Y a qué me refiero con una formación integral? Por ejemplo, lo que son campañas, ¿no es cierto?, del tema para abordar el fenómeno, porque se le conoce como fenómeno socioeconómico de las drogas, ¿sí? Entonces es un tema que incluso ya se estudia desde otra disciplina creada en otros países. El tema de las drogas se estudia ya como tal, como las drogas, ¿no? Fenómeno socioeconómico de las drogas. Entonces, entendiendo desde ahí, las alternativas que se dan para abordar este fenómeno es el uso de tiempo libre. ¿En qué sentido? Bueno, o sea, tenemos acceso, qué sé yo, al tema del arte, ¿no es cierto? Si soy adolescente, tal vez me empieza a gustar la música, o me empieza a gustar, qué sé yo, el tema de los deportes, puedo acceder a esto. Pero también ahí sí quiero hacer un llamado, es un poco al tema de, o sea, ¿qué cosas de ahora son, por así decirlo, las que son más interesantes para los adolescentes, ¿no? Porque obviamente, o sea, puede ser que me guste, o sea, que haya fútbol, ¿no? Pero a mí realmente tal vez no me gusta el fútbol. Tal vez me gusta, qué sé yo, el tema de la danza, la música, o incluso, por ejemplo, el tema de los videojuegos, ¿no? Que últimamente, hoy por hoy, ya se considera dentro de una forma de arte, por un lado, y también una forma también de deporte, ¿sí? Entonces vemos ahí que en otros países se dan este tipo de cosas. Entonces sería interesante ver también en nuestro entorno, en nuestro contexto ecuatoriano, que se puedan establecer este tipo de competencias y que, claro, que usen su tiempo de otra forma, ¿no? Y obviamente, claro, entendiendo los riesgos que tiene también este tipo de actividades, pero más allá de satanizar, entender.
Siempre creo que la mejor forma de prevenir algo es entender cómo funciona, ¿sí? Y una vez entendiendo, nos podemos dar cuenta de qué tipo de prevención podemos tomar ante esto. Interesante la conversación con Anthony Basantes. Realmente a mí me gustó conversar con Anthony. Y bueno, tenemos que desarrollar más temas, porque no solamente en educación tenemos que desarrollar más temas, tenemos que hacer más conversatorios. Ojalá podamos invitar a otras personas también para que participen con Anthony como psicólogo. Con mucho gusto. Que sería interesantísimo para nuestro público video escucha que nos sigue diariamente. Gracias a ustedes por ser parte de la radio del Colegio de Periodistas de Pichincha. Lamentablemente el tiempo se nos fue así de rápido y reitero, ha sido muy satisfactorio, muy didáctico incluso para quienes nos han visto y nos han escuchado, estimado Anthony. Gracias. Muchas gracias la invitación igual. Y gracias a todos los video escuchas también. Gracias, Anthony Basantes, psicólogo clínico, esta ocasión en la esquina de mi barrio. Amigas, amigos oyentes, muy buenos días. Hasta la próxima. Gracias. Gracias por acompañarnos. La esquina de mi barrio se despide de ustedes. Hasta el próximo día jueves. Y así llegamos al final de hoy, pero no te preocupes, esto es solo el principio. Te invito a que nos sigas para que no te pierdas ni una sola sorpresa, ni todo el contenido increíble que tenemos preparado para ti. Tu apoyo significa mucho para nosotros y queremos compartir mucho más contigo. Nos vemos muy pronto.